Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. Algo en la oscuridad. Enviado por Mariana, de Oaxaca. Nunca me imaginé que algo tan aterrador pudiera sucederme, pero aquella noche cambió mi vida para siempre. Era un día tranquilo, común, como cualquier otro. Había salido de mi casa alrededor de las 9 de la noche porque necesitaba comprar algunas cosas en la tienda que estaba a unas cuadras. En mi barrio, aunque a veces puede ser solitario, nunca me había sentido insegura. Pero esa noche algo era diferente, lo sentía en el aire. Mientras caminaba por las calles mal iluminadas, con la luna escondiéndose entre las nubes, escuché un ruido a lo lejos. Era un sonido suave, como si alguien arrastrara los pies. No le presté mucha atención, pensando que podría ser algún vecino regresando a casa. Sin embargo, al voltear hacia adelante, vi algo que me hizo detenerme de inmediato. Era una sombra. Estaba parada justo en la esquina, en la penumbra que proyectaba el poste de luz. Era una figura alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto antes, y lo primero que me llamó la atención fueron sus brazos, demasiado largos para ser normales. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté calmarme. Pensé que quizá era un borracho o alguien que había perdido el equilibrio. Pero entonces, vi cómo comenzó a moverse. Su andar era extraño, torpe, como si sus piernas no pudieran soportar su propio peso. Su cuerpo estaba ligeramente torcido, como si algo estuviera mal en sus huesos. Y lo peor de todo era el silencio absoluto que lo rodeaba. Ni siquiera se escuchaba el crujir de la grava bajo sus pies. A medida que me acercaba, con cada paso que daba, mi ansiedad creció. Quise dar la vuelta, pero algo me obligó a seguir avanzando. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue el miedo. Cuando estuve a pocos metros de él, lo vi con más claridad. Su piel, si es que eso era piel, estaba arrugada y gris, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Y entonces, sucedió lo impensable. La figura se agachó de manera antinatural, como si sus articulaciones no estuvieran en el lugar correcto. Comenzó a emitir un sonido bajo, gutural, que vibraba en mi pecho. Sus brazos se estiraron aún más, como si fueran de goma, y su cuerpo comenzó a cambiar. Vi cómo sus huesos crujían y su carne parecía doblarse sobre sí misma. En cuestión de segundos, lo que antes parecía un hombre se había transformado en algo que no podía describir con palabras. Era un animal enorme, con garras que brillaban a la luz tenue y dientes que parecían cuchillas. Sus ojos eran dos pozos negros, sin vida, pero llenos de una maldad que me paralizó. No pude moverme. Mis piernas no respondían. Sentía como mi corazón golpeaba contra mi pecho mientras esa cosa me miraba fijamente. Entonces, dio un paso hacia mí. Su movimiento fue rápido, casi como si se deslizara. Fue en ese momento cuando mi instinto de supervivencia se activó. Me tiré al suelo, tratando de hacerme pequeña, esperando que no me viera. Cerré los ojos con fuerza, pero no pude evitar escuchar sus pasos, lentos y pesados, acercándose cada vez más. De repente, todo se detuvo. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, esa cosa ya no estaba. Me quedé tumbada en el suelo durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente encontré la fuerza para levantarme y correr de regreso a casa. No volteé ni una sola vez.
Sentía que si lo hacía, lo volvería a ver. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura, escuchaba el crujir de sus huesos y el sonido de sus pasos. Incluso ahora, semanas después, hay noches en las que me despierto de repente, segura de que lo escucho afuera de mi ventana. No sé qué fue lo que vi, pero sé que no era algo humano. Y lo peor de todo es que siento que no ha terminado. Algo me dice que esa cosa sigue ahí afuera, esperando el momento adecuado para regresar. No paraba de mirar. Por Carlos, de Veracruz. Déjame contarte lo que viví una noche hace unos años. Yo trabajaba en un bar del centro de Veracruz y solía salir tarde, a veces pasada la medianoche. Mi camino a casa era sencillo, pero para ahorrar tiempo siempre tomaba un atajo por un callejón solitario. Era oscuro, húmedo, y aunque daba un poco de mala espina, nunca había tenido problemas, hasta esa noche. Salí del bar como siempre, cansado y con ganas de llegar a casa. El callejón estaba desierto, como era habitual. A mitad del camino, lo vi. Un perro, grande, con un pelaje negro como la noche misma, estaba parado en el medio del callejón. No hacía ruido, no se movía. Solo me miraba. Era una mirada penetrante, como si estuviera tratando de leerme el alma. Me detuve, incómodo, pero pensé que era solo un perro callejero. Decidí avanzar, aunque no podía quitarle los ojos de encima. A medida que me acercaba, el perro no se apartaba. No ladraba ni mostraba los dientes, pero había algo en su postura que me ponía los pelos de punta. Me quedé a unos metros de él, esperando que se moviera. En lugar de eso, hizo algo que me heló la sangre, empezó a agacharse lentamente, como si estuviera a punto de lanzarse. Antes de que pudiera reaccionar, el perro saltó hacia un lado, pero lo que ocurrió en ese instante fue lo que me paralizó. En pleno salto, su cuerpo empezó a cambiar. Sus patas se alargaron, su torso se deformó, y su cara. Dios, su cara ya no parecía la de un perro. Sus ojos eran ahora pozos oscuros, como si dentro de ellos no hubiera nada, solo vacío. Su boca se abrió de una manera antinatural, mostrando dientes que parecían demasiado grandes para su mandíbula. No sé cómo, pero logré moverme. Giré sobre mis talones y salí corriendo con todas mis fuerzas. Sentía que el aire no me alcanzaba, que mi corazón iba a salirse del pecho. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, rápidos, inhumanos. No quise mirar atrás, no podía. Solo corrí, rezando porque mis piernas no me fallaran. Cuando llegué a mi casa, apenas logré abrir la puerta antes de caer al suelo. Estaba temblando, jadeando, y el miedo no me dejaba pensar con claridad. Cerré la puerta de un golpe y me quedé ahí, en el piso, escuchando. Afuera, todo estaba en silencio. Ni pasos, ni gruñidos, nada. Pero el miedo no desaparecía. Sentía su mirada, incluso a través de las paredes. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con las luces encendidas, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos oscuros, esos dientes imposibles. Durante días, no quise volver a tomar ese callejón. De hecho, dejé de trabajar en el bar poco tiempo después. Lo extraño es que, aunque nunca volví a ver a ese perro, la sensación de que algo me sigue no me ha abandonado. A veces, cuando camino solo de noche, siento un par de ojos clavados en mi espalda. Y lo peor es que sé que no es mi imaginación. Porque, en ocasiones, puedo escuchar un ligero gruñido, como si estuviera ahí, esperándome, recordándome que no importa cuánto corra, nunca podré escapar de esa noche. La sombra en el cerro. Enviado por Hugo, de Hidalgo.
Mira, esta historia que voy a contarte me dejó marcado de por vida. Nunca he podido sacarla de mi cabeza, y aunque lo he intentado, cada vez que pienso en ese día siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Ocurrió hace muchos años, cuando vivía en el pueblo con mi familia. Era un lugar tranquilo, rodeado de cerros y bosques, el tipo de lugar donde uno pensaría que nada malo puede pasar. Pero ese cerro tiene algo que nunca he podido explicar. Todo empezó una tarde nublada. Era casi invierno, y como siempre, subí al cerro a buscar leña. Desde chico lo hacía, ya que mi papá siempre me enseñó a ser responsable con las cosas de la casa. Llevaba mi machete, una cuerda, y una linterna por si se hacía tarde. Subir al cerro no era nada nuevo para mí, pero desde que puse un pie en el sendero, algo se sentía diferente. Era como si el aire estuviera más pesado, y el sonido habitual de los pájaros y las ramas moviéndose con el viento había desaparecido. Solo se escuchaba el crujido de las hojas secas bajo mis botas. A medida que avanzaba, me invadía la sensación de que alguien me estaba observando. Me detuve varias veces, volteando a mirar entre los árboles, pero no había nada, solo sombras largas que parecían moverse con la luz tenue del atardecer. Traté de ignorarlo, diciéndome que era mi imaginación. Pero entonces lo vi. Al principio, fue solo un destello, algo negro que pasó corriendo entre los árboles. Pensé que era un animal, tal vez un coyote o un venado. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no era un animal. Esa cosa tenía forma humana, pero se movía demasiado rápido y sin hacer ruido. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a seguir. No quería parecer un cobarde, ni siquiera para mí mismo. Sin embargo, mientras avanzaba, esa sombra seguía apareciendo, cada vez más cerca. A veces la veía a lo lejos, detrás de un tronco, y otras veces parecía estar justo a mi lado, pero cuando volteaba no había nada. Mi mente trataba de buscarle una explicación lógica, pero mi cuerpo sabía la verdad, algo no estaba bien. Después de un rato, llegué a una pequeña planicie donde siempre recogía leña. Me agaché para empezar a cortar unas ramas secas, pero la sensación de ser observado no desaparecía. De hecho, se hacía más intensa. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era un crujido, como si algo pesado hubiera pisado una rama. Me giré rápidamente, con el machete en la mano, pero no vi nada. Solo el bosque, oscuro y silencioso. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, pero esta vez estaba mucho más cerca. Salió de entre los matorrales y se quedó parado frente a mí, a unos 10 metros de distancia. Era alto, muy alto, y delgado, con unos brazos y piernas desproporcionadamente largos. Su piel era negra como la noche, y sus ojos brillaban de un rojo intenso. No sé cómo describirlo, pero era como si su mirada penetrara en mi alma. No podía moverme, ni siquiera respirar. Estaba completamente paralizado por el miedo. La cosa empezó a moverse, pero no caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran rápidos y erráticos, como si sus articulaciones estuvieran al revés. En un parpadeo, estaba a solo unos metros de mí. Fue entonces cuando su cuerpo empezó a cambiar. Se encorvó y sus extremidades se alargaron aún más, hasta que parecía un animal grotesco, una mezcla entre un coyote y algo mucho más siniestro. Sus garras eran enormes, y su boca estaba llena de dientes afilados que parecían brillar en la penumbra. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Sentía que el aire se había congelado a mi alrededor, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, encontré la fuerza para dar un paso atrás, y luego otro, hasta que tropecé y caí de espaldas. La cosa avanzó un poco más, inclinando la cabeza como si me estuviera estudiando. Pensé que ese era mi final, pero de repente se detuvo.
Sus ojos se clavaron en algo detrás de mí, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre las sombras, moviéndose tan rápido que apenas pude seguirlo con la vista. Me levanté como pude y empecé a correr cuesta abajo, sin mirar atrás. El bosque parecía interminable, y cada paso que daba sentía que algo me seguía. No lo veía, pero podía escucharlo. Era un sonido extraño, como un gruñido bajo mezclado con un silbido. Llegué a un claro y me detuve para tomar aire, pensando que ya estaba a salvo, pero entonces lo escuché otra vez, justo detrás de mí. Volteé lentamente, temblando de miedo, y ahí estaba. A unos pocos metros, mirándome con esos ojos rojos que nunca olvidaré. Levantó una de sus garras y apuntó hacia mí, como si me estuviera marcando. Luego soltó un chillido espeluznante que me hizo sentir que mi corazón iba a explotar. Encontré la fuerza para seguir corriendo y no me detuve hasta que llegué al pueblo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes y esa figura encorvada. Durante semanas tuve pesadillas, y cada vez que alguien mencionaba el cerro, un escalofrío me recorría el cuerpo. Pasaron meses antes de que volviera a subir, y cuando lo hice, no fui solo. Fui con un grupo de amigos y regresamos antes de que oscureciera. Aunque nunca volví a ver esa cosa, siento que sigue ahí, esperando. Con el tiempo, empecé a escuchar historias similares de otros habitantes del pueblo. Gente que había visto algo en el cerro, algo que no podían explicar. Algunos hablaban de un espíritu antiguo, otros de un demonio, pero todos coincidían en una cosa: esa sombra no era de este mundo. Y aunque trato de no pensar en ello, cada vez que veo el cerro desde la distancia, no puedo evitar sentir que me está mirando, recordándome que una vez me atreví a entrar en su territorio. Esto que les cuento no es un cuento ni una exageración. Es algo que viví, y que me cambió para siempre. Ahora, cada vez que escucho un ruido en la noche, recuerdo esos ojos amarillos y ese gruñido que parecía venir de otro mundo. Y no puedo evitar pensar, ¿qué tal si algún día vuelve? ¿Te atreves a unirte al reto más escalofriante del canal? Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad donde el misterio y el terror no tienen fin. Deja tu like y comenta tus pensamientos más oscuros. Cada suscriptor nos acerca a nuestra meta de 1000 almas antes de que termine febrero. Comparte este video y recuerda, aquí, hasta el silencio cuenta historias. ¿Te atreves? Un cuervo extraño. Enviado por Javier, de Michoacán. Todo comenzó una tarde cualquiera en el rancho donde trabajo. El sol caía con fuerza, y yo estaba terminando de reparar la cerca que rodea la propiedad. De repente, noté un cuervo negro posado en el techo de una de las casitas. Era un ave grande, con un plumaje que parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. No me pareció extraño al principio. Después de todo, los cuervos son comunes por aquí. Pero este en particular no dejaba de mirarme. Había algo en su mirada que me incomodaba. Sus ojos eran oscuros, casi como pequeños abismos que parecían tragarse todo a su alrededor. Traté de ignorarlo y seguí con lo mío, pero cuando volví a mirarlo, ya no estaba en el techo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien me estuviera observando de cerca. Giré la cabeza y ahí estaba, justo frente a mí, en el suelo, mirándome con esos mismos ojos inquietantes. Me quedé paralizado por un momento. El cuervo empezó a caminar hacia mí, pero lo hacía de una manera extraña, como si sus patas fueran demasiado pesadas para su cuerpo. Cada paso resonaba como si un hombre estuviera caminando detrás de él. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en el ambiente cambió, el aire se sentía denso, cargado de una energía que no podía explicar. De repente, el cuervo se lanzó hacia mí. Fue tan rápido que apenas pude reaccionar.
Pero lo más aterrador fue lo que vi mientras se movía. Ya no era un cuervo. Por un instante, pude distinguir el rostro de un hombre donde debería estar el pico. Un rostro deformado, con ojos profundamente oscuros y una mueca de ira o desesperación. Solté un grito y corrí hacia la casa principal sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Cerré todas las puertas y ventanas, pero no me sentía seguro. Cada pequeño ruido me ponía en alerta. Sentía que algo, o alguien, estaba vigilándome desde afuera. A eso de la medianoche, escuché pasos. Eran lentos y pesados, como los que había oído cuando el cuervo caminaba hacia mí. Apagué todas las luces y me quedé quieto, rezando para que fuera mi imaginación. Pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más. Cuando finalmente reuní el valor para asomarme por la ventana, no vi nada. O al menos eso creí al principio. Justo antes de apartarme, noté una sombra en el borde del patio. Era una figura alta y delgada, inmóvil, mirándome directamente. Aunque no podía verle el rostro, sabía que era el mismo ser que había visto durante el día. Cerré las cortinas de golpe y me escondí en un rincón de la habitación, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Los días siguientes no fueron mejores. El cuervo, o lo que fuera esa cosa, seguía apareciendo. A veces lo veía en los árboles cercanos, otras veces en el techo de la casa. Pero siempre estaba ahí, observándome. Comencé a escuchar voces por la noche, susurros incomprensibles que parecían provenir de todos lados. Mi perro, que siempre había sido valiente, ahora se negaba a salir al patio y se pasaba las noches temblando a mi lado. Un día, decidí contarle a mi compadre, don Emilio, lo que estaba pasando. Es un hombre mayor, sabio en las cosas del rancho y también en las leyendas y supersticiones de la región. Cuando le mencioné al cuervo, su rostro se oscureció. Me dijo que eso no era un cuervo normal, que probablemente estaba siendo visitado por un nahual, un ser que puede cambiar de forma y que, según las historias, es capaz de causar grandes desgracias. Don Emilio me recomendó hacer una limpia y rezar mucho, pero también me advirtió que no debía mostrar miedo. Esa noche, seguí su consejo. Encendí velas y recé con todas mis fuerzas. Pero en el fondo sabía que algo más iba a pasar. Y así fue. Cerca de la medianoche, el cuervo volvió. Esta vez, no estaba solo. Había más sombras moviéndose en la oscuridad, rodeando la casa. Sentí un terror que no puedo describir, como si algo estuviera tirando de mi alma, tratando de arrancarla de mi cuerpo. El punto más aterrador llegó cuando escuché una risa. Era una risa profunda, burlona, que parecía venir de todas partes a la vez. Luego, la puerta principal comenzó a sacudirse, como si alguien estuviera tratando de entrar. No sé de dónde saqué el valor, pero tomé una escopeta que tenía guardada y disparé hacia la puerta. El ruido fue ensordecedor, y por un momento, todo quedó en silencio. Cuando abrí la puerta, no había nada. Pero en el suelo, justo en el umbral, había marcas de garras y plumas negras. Desde esa noche, nunca volví a ver al cuervo ni a sentir su presencia. Pero el miedo sigue ahí. A veces, todavía siento que alguien me observa, especialmente cuando estoy solo en el rancho. Y aunque trato de convencerme de que todo terminó, en el fondo sé que algo quedó marcado en ese lugar, algo que nunca podré olvidar. El hombre en el campo. Enviado por Felipe, de Puebla. Soy Felipe, de un pequeño pueblo en Puebla. Nunca pensé que una tarde cualquiera trabajando en el campo se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Era una tarde como cualquier otra, con el sol cayendo lento y la brisa fresca que anunciaba el final del día. Estaba solo, como de costumbre, cuidando mi parcela y revisando que todo estuviera en orden antes de irme a casa.
Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, un hombre venía caminando. Al principio, no le presté demasiada atención. Pensé que era algún vecino pasando por ahí, quizás buscando a alguien o de regreso a su casa. Pero algo no cuadraba. Su andar era demasiado rígido, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Decidí seguir con lo mío, pero mis ojos volvían constantemente hacia él. Conforme se acercaba, la incomodidad creció en mi pecho. Cuando ya estaba a unos 20 metros de distancia, noté que su ropa estaba sucia, desgastada, y su figura parecía desproporcionada. Lo peor fue su cara. Era como si no tuviera una expresión fija. Su rostro estaba distorsionado, como si alguien lo hubiera moldeado mal. Sus ojos estaban vacíos, pero al mismo tiempo parecían clavarse en los míos, como si me estuviera observando directamente desde lejos. Mi instinto me dijo que algo estaba muy mal y decidí alejarme un poco más hacia la parte trasera del campo. Pero él siguió avanzando, con esa misma mirada fija. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le grité desde donde estaba: «Buenas tardes». «¿Busca a alguien?». No obtuve respuesta. El hombre solo seguía caminando, como si mis palabras no existieran. Entonces, de repente, se detuvo. Y se agachó. Algo en su postura me llenó de un terror que no puedo describir. Sus movimientos eran inhumanos, como si sus huesos no estuvieran en su lugar. Se retorció de una manera que hizo que el estómago se me revolviera. Vi cómo sus manos, o lo que parecían manos, se alargaban. Sus piernas se encogieron y después se estiraron con fuerza. No podía apartar la mirada. Su piel comenzó a oscurecerse, a romperse en algunas partes, como si algo estuviera tratando de salir de adentro. En cuestión de segundos, lo que estaba frente a mí ya no era un hombre. Era un lobo enorme. Pero no un lobo común. Sus ojos eran rojos como la sangre, y su tamaño era descomunal. El sonido que hacía al moverse era como el crujir de ramas secas, y su respiración, fuerte y jadeante, me hizo dar un paso hacia atrás. En ese momento, supe que no tenía escapatoria. Él me había visto, y ahora venía por mí. Corrí lo más rápido que pude hacia un pequeño cobertizo al otro lado del campo. El lobo se lanzó tras de mí, y su velocidad era aterradora. Sentía el suelo vibrar bajo mis pies con cada uno de sus pasos. Llegué al cobertizo, pero apenas cerré la puerta, él ya estaba ahí, golpeándola con su enorme cuerpo. Sus garras arañaban la madera, y cada golpe hacía que todo se sacudiera. Estaba aterrorizado. Podía sentir el calor de su aliento a través de las rendijas de la puerta. Me refugié en una esquina, rezando, llorando. No sabía qué hacer. Entonces, el golpeo se detuvo. El silencio fue peor que los ruidos. Intenté controlar mi respiración, pero el miedo me estaba consumiendo. Me quedé ahí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente decidí asomarme por una pequeña ventana. El lobo ya no estaba. El campo parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Aún sentía su presencia, como si me estuviera vigilando desde algún lugar en las sombras. Regresé a casa esa noche, pero el miedo nunca me dejó. Durante semanas, sentía que algo me seguía. Escuchaba pasos detrás de mí cuando caminaba de noche, veía sombras que no deberían estar ahí. A veces sueño con ese lobo, con esos ojos rojos que parecen perforar mi alma. Y aunque han pasado años desde ese día, cada vez que estoy solo en el campo, no puedo evitar mirar a lo lejos, esperando no volver a verlo. Porque sé que, de alguna manera, nunca me dejó ir. El Nahual del Camino. Enviado por Pedro de Guerrero. Mira, te voy a contar algo
algo que nunca le había dicho a nadie. Solo de recordarlo se me pone la piel chinita. Fue hace unos años, una noche después de una fiesta allá en Guerrero. La pasamos bien, ya sabes, unas cervezas, música y risas con los amigos. Era tarde, como la 1 o las 2 de la mañana, y decidí regresarme a pie porque el camino corto atravesaba un bosque que estaba cerca de mi casa. Nunca pensé que sería un error tan grande. El camino era de terracería, con árboles altos a ambos lados. Apenas había luz, solo la luna se colaba entre las ramas. Caminaba tranquilo, aunque con algo de prisa porque, pues, ya sabes, uno siempre siente un poco de inquietud en esos lugares a esa hora. Todo estaba en silencio, ni siquiera los grillos cantaban. Era un silencio que pesaba, como si el bosque estuviera aguantando la respiración. De repente, lo vi. Un lobo. Estaba parado en medio del camino, mirándome fijamente. Al principio pensé que era un perro grande, uno de esos que se escapan de los ranchos, pero no, ese no era un perro. Tenía algo en su mirada, algo que no sé cómo explicar. Sus ojos eran amarillos y brillaban de una forma que no era natural. No se movía, no gruñía, no hacía nada. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo. Mi primer instinto fue retroceder, pero las piernas no me respondían. Estaba paralizado, como si ese maldito animal me tuviera atrapado con la mirada. Sentía como el miedo me subía desde el estómago hasta la garganta. De repente, el lobo dio un paso hacia mí. No hizo ruido, ni siquiera se escucharon sus patas en la tierra. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba en peligro. Intenté caminar hacia atrás, pero apenas avancé un par de pasos cuando el lobo hizo algo que me heló la sangre, se levantó sobre sus patas traseras. Te juro que en ese momento pensé que estaba alucinando, que tal vez había tomado demasiado en la fiesta o algo así. Pero no. El lobo, o lo que fuera eso, comenzó a cambiar. Su cuerpo se estiró, sus patas delanteras se convirtieron en manos largas y delgadas, cubiertas de pelo. Su cara seguía siendo la de un lobo, pero ahora parecía más humana. Era como si un hombre y una bestia se hubieran mezclado en algo que no debía existir. No podía moverme. Estaba completamente congelado, viendo cómo esa cosa terminaba de transformarse frente a mí. Cuando terminó, lo único que podía ver eran esos ojos amarillos, clavados en los míos. Sentí que me estaba mirando el alma, que podía ver todo de mí, mis miedos, mis pensamientos, todo. De repente, la cosa habló. Su voz era grave, rasposa, como si viniera desde lo más profundo de su pecho. No entendí lo que dijo, era un idioma que nunca había escuchado, pero el tono era amenazante, como si me estuviera advirtiendo algo. Y luego, sin previo aviso, se lanzó hacia mí. No sé cómo lo hice, pero reaccioné. Me eché para atrás y caí al suelo, sintiendo las piedras y la tierra rasparme las manos. Cerré los ojos, esperando sentir sus garras o sus colmillos, pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, la cosa ya no estaba. El camino estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada ahí. Me levanté como pude y corrí como nunca en mi vida. No miré atrás, no quería saber si esa cosa me estaba siguiendo. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con seguro y me quedé sentado en el suelo, temblando. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese camino, ni de día ni de noche. Lo que vi esa noche no era algo normal, no era un animal ni un hombre. Era algo más, algo que no debería existir. Y aunque he tratado de olvidarlo, sé que nunca podré borrar de mi mente esa imagen. Esa noche entendí que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar explicar.
Conozco la historia de alguien que vio este video y decidió ignorar el mensaje. No dio like, no se suscribió y mucho menos lo compartió. Esa misma noche, recibió un mensaje en su teléfono desde un número desconocido. Era una foto de su cuarto, tomada desde adentro. No cometió el mismo error 2 veces. ¿Y tú? Dale like, suscríbete y comparte antes de que sea tarde. El hombre que se convirtió en jaguar. Enviado por Gabriela, de Veracruz. No sé ni por dónde empezar. Lo que les voy a contar todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Esto pasó hace algunos años, en mi pueblo, un lugar tranquilo en Veracruz rodeado de montes y cañaverales. La gente aquí siempre ha hablado de cosas raras, de brujas, de nahuales, pero yo nunca les hacía mucho caso. Crecí con esas historias, pero pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Esa tarde, todo cambió. Eran como las 6 de la tarde y ya estaba empezando a oscurecer. Había salido a la tienda que está a unas cuadras de mi casa. Aquí las calles son de terracería y hay muchos árboles, así que cuando oscurece, todo se ve más cerrado, más opresivo. Compré unas cosas para la cena y me regresé rápido porque ya me empezaba a dar miedo andar sola. Justo cuando pasé por un camino que conecta con el bosque, lo vi. Era un hombre. Estaba parado al borde del camino, como si estuviera esperando algo. No llevaba camisa y sus pantalones estaban todos rasgados. Lo raro era que no parecía cansado ni perdido, más bien parecía estar cómodo, como si ese fuera su lugar. Cuando crucé cerca de él, me di cuenta de que no estaba solo, había algo en su mirada que no era humana. Era como si me mirara no con curiosidad, sino con hambre. Me quedé helada. Seguí caminando rápido, pero traté de no voltear a verlo. Entonces, lo escuché. Algo como un gruñido, pero no era de un perro ni de ningún animal que yo conociera. Me volví para mirar, y ahí fue cuando lo vi agacharse. Pensé que estaba herido o algo, pero lo que pasó después me dejó paralizada. Su cuerpo comenzó a moverse de una forma antinatural, como si sus huesos se rompieran y se acomodaran de otra manera. Su espalda se encorvó, sus piernas se alargaron, y de su rostro empezó a brotar un hocico. Vi cómo su cara se alargaba y sus dientes se hacían más grandes. La piel de su cuerpo se llenó de un pelaje corto y oscuro. En cuestión de segundos, el hombre ya no era un hombre. Era un jaguar. Un maldito jaguar, enorme, con ojos amarillos que brillaban como 2 brasas en la penumbra. No sé ni cómo reaccioné. Dejé caer las bolsas y salí corriendo. Sentía que mi corazón se iba a salir del pecho. Corrí lo más rápido que pude, pero el miedo me hacía sentir que mis piernas no respondían bien. A cada rato volteaba para ver si me estaba siguiendo, pero no lo veía. Era como si se hubiera desvanecido. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con seguro y me quedé temblando. Mi mamá me vio y me preguntó qué me pasaba, pero no podía ni hablar. Cuando por fin pude contarle, me dijo que no debía andar sola por esa zona, que ya sabía que en el monte pasan cosas raras. Me habló de los nahuales, de gente que tiene pactos con espíritus para convertirse en animales. Yo no quería creerle, pero después de lo que vi, ya no sé qué pensar. Desde esa noche, no vuelvo a pasar por ese camino. Ni aunque me paguen. A veces, cuando estoy sola en mi cuarto, siento que alguien me está mirando. Me asomo por la ventana y no veo nada, pero escucho ruidos en el monte. Ruidos como de pasos, o de gruñidos. He pensado en irme de aquí, pero mi familia no quiere. Ellos dicen que mientras no le faltemos al respeto a esas cosas, no nos harán daño. Yo no estoy tan segura. La transformación. Enviado por Alejandra,
de San Luis Potosí. Era muy tarde y estaba sola en mi casa. El insomnio había sido mi compañero constante durante las últimas semanas, pero esa noche era diferente. Había algo en el aire que me mantenía inquieta, como si una sombra invisible rondara los pasillos de mi hogar. Decidí que salir a tomar aire fresco podría calmarme. No era una práctica común en mí, pero algo me empujó a hacerlo, como si fuera inevitable. La noche estaba silenciosa, demasiado. Vivía en un barrio tranquilo de San Luis Potosí, donde incluso los perros parecían dormir profundamente. Caminé lentamente por la acera, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos. La luz tenue de las farolas apenas iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas que bailaban a cada paso que daba. Apenas había avanzado una cuadra cuando lo noté. Una figura estaba de pie junto a la barda de la casa vecina. No se movía, y al principio pensé que era alguien esperando a alguien más o simplemente disfrutando del aire fresco como yo. Pero había algo extraño en cómo estaba parado, tan rígido que parecía parte del paisaje. Mis pasos se hicieron más lentos mientras intentaba no mirarlo directamente, pero no podía evitarlo. Algo en su presencia era profundamente perturbador. Cuando estuve a unos metros, supe que algo no estaba bien. Sus ojos no eran normales. Reflejaban la poca luz de la calle de una forma antinatural, como si brillaran por sí solos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantener la compostura. Tal vez solo era mi mente jugando conmigo. Sin embargo, cuando pasé frente a él, ocurrió algo que jamás podré borrar de mi memoria. El hombre giró la cabeza hacia mí, pero su movimiento no era humano. Fue demasiado rápido, demasiado brusco. Su rostro era una máscara de locura, parecía como si su piel estuviera a punto de romperse. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a encorvarse. Un crujido aterrador llenó el aire, como si sus huesos estuvieran rompiéndose y reorganizándose dentro de su cuerpo. Retrocedí instintivamente, pero no podía apartar la vista. Su transformación fue grotesca. La piel se le desgarró en algunos lugares, dando paso a un pelaje oscuro y espeso. Sus manos se alargaron, convirtiéndose en garras, y su boca se extendió en un hocico lleno de dientes afilados. Sus ojos, esos malditos ojos amarillos, seguían clavados en mí. Ya no era un hombre. Frente a mí había una criatura enorme, una bestia que parecía salida de una pesadilla. Por un momento, me quedé paralizada. Mi cuerpo no respondía, y el aire se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera aplastando. Fue cuando la bestia dio un paso hacia mí que mis piernas finalmente reaccionaron. Salí corriendo, sintiendo el corazón martillándome en el pecho. Podía oír sus pasos detrás de mí, rápidos y pesados, como si el suelo temblara bajo su peso. No sé cómo logré llegar a mi casa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta. Cuando finalmente lo conseguí, la cerré de golpe y eché el cerrojo. Me recargué contra la puerta, tratando de recuperar el aliento, pero mi mente seguía atrapada en el terror de lo que acababa de ver. Afuera, el silencio era absoluto. Miré por la ventana con cautela, pero no vi nada. La calle estaba desierta, como si la criatura nunca hubiera estado allí. Esa noche, no pegué ojo. Cada pequeño sonido me hacía saltar, y cada sombra me parecía un presagio de algo terrible. A medida que avanzaba la madrugada, empecé a escuchar algo. Al principio eran pasos, débiles y distantes, pero poco a poco se hicieron más claros. Provenían del patio trasero. Me armé de valor y me acerqué a la ventana para mirar. Lo que vi casi me hace perder la cordura. La criatura estaba ahí, de pie en medio del patio, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Su hocico se movía como si olfateara el aire,
y por un momento pensé que iba a atacar. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. No pude soportarlo más y corrí a esconderme en mi habitación. Cerré la puerta con llave y me acurruqué en una esquina, rezando para que se fuera. Las horas se sintieron eternas. No sé en qué momento me quedé dormida, pero cuando desperté, ya era de día. Revisé cada rincón de la casa, pero no había señales de la criatura. Sin embargo, en el patio, encontré algo que me hizo estremecer. Había marcas de garras en el suelo, profundas y frescas. Era una prueba irrefutable de que no había sido un sueño. Desde esa noche, mi vida cambió. Ya no puedo caminar tranquila por las calles de mi barrio. Cada vez que cae la noche, cierro todas las puertas y ventanas y me aseguro de no estar sola. Pero el miedo persiste. Siento que algo me observa, que la criatura sigue ahí, esperando el momento adecuado para regresar. No sé qué era esa cosa ni por qué me eligió a mí, pero una cosa es segura, nunca volveré a sentirme segura en la oscuridad. Cada sombra, cada ruido en la noche me recuerda que hay cosas allá afuera que no podemos entender, y que algunas veces, esos horrores eligen mostrarse de la forma más aterradora posible. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror.